Buenas tardes. Tal como está anunciado, pues corresponde a esta segunda tarde del curso de filosofía una intervención que, tal como figura en el programa, se llama Santo Domingo de la Calzada y el comercio. El título, Santo Domingo de la Calzada y el comercio, pues es un título que se puede entender como ambiguo, porque algunos lo pueden escuchar como que se refiere al santo, o que se puede referir a la ciudad. El contexto de esta intervención se explicó ayer por la mañana en la sesión inaugural. Como ahora hay público que no estuvo, como es natural, en la sesión inaugural, pues les voy a explicar la razón de este título y de esta intervención. Como saben, desde hace 14 años se viene celebrando en Santo Domingo de la Calzada un curso de verano de filosofía organizado por el Ayuntamiento, por la Universidad de La Rioja y por la Fundación Gustavo Bueno. El año pasado, el alcalde de la ciudad, Agustín García Metola, sugirió a los organizadores, a Pedro Santana, el director del curso, que podíamos dedicar uno de los temas de este curso de verano a hablar del comercio. Porque este curso de verano cada año trata de una cuestión diferente, mientras que hay otras instituciones, otros cursos de verano, pues que todos los veranos repiten el mismo asunto. Nosotros aquí la continuidad es que es un curso de filosofía, pero el reto es que cada año es sobre un tema diferente. Y la razón que argumentó el alcalde, o la sugerencia que hizo por la que sería conveniente hablar del comercio, filosofía, comercio en general, luego el título que puso Pedro Santana fue Filosofía del Comercio, era cómo la evolución del comercio estaba afectando a la propia ciudad de Santo Domingo y la preocupación existente pues por la propia sostenibilidad, el futuro, el presente de Santo Domingo, etcétera. Que la cuestión del comercio es un asunto que aquí es vivido, bueno, aquí en Santo Domingo y en todo el mundo, pero vamos, en particular es un asunto que importa particularmente. Claro, no hay nada que decir a los que son de Santo Domingo, que saben perfectamente pues las repercusiones que los avances de los tiempos han tenido en la propia vida local. Quienes no son de aquí pues deben saber que uno de los factores que se atribuye a esa crisis del comercio en Santo Domingo tendría que ver con la culminación hace 3 años o 4 años de la autovía, por ejemplo, con Logroño, que ha determinado pues que si antes se tardaba en llegar a Logroño pues media hora, pues ahora se tardan 15 minutos. Y muchos de los consumidores pues se sienten atraídos por la grandeza de las superficies comerciales en detrimento del comercio de cercanía, etc. Mecanismos que han sucedido en todos los sitios, pero que también en Santo Domingo le afectan notablemente. Y sin duda, cuando se plantea el asunto de Santo Domingo y el comercio, se espera o se supone que un curso de verano pues puede intentar analizar, ofrecer soluciones, ver cómo puede una ciudad enfrentarse a estas nuevas realidades, etcétera, etcétera. Lo que conviene empezar por decir que el comercio siempre ha estado en crisis de una manera o de otra.
me voy a permitir leerles un parrafito del Diccionario Histórico-Geográfico de Pascual Madoz, a mediados del siglo XIX, en 1846. En 1846, el Diccionario de Pascual Madoz incorpora un artículo largo y laudatorio sobre Santo Domingo como ciudad y otro de Santo Domingo como partido judicial. En el artículo sobre Santo Domingo como ciudad hay un apartadito que se llama comercio. Y dice Madoz en 1800, o se lee en Madoz, bueno, evidentemente no lo escribió necesariamente Madoz, era el coordinador, que esto lo habrá escrito pues algún informante en la provincia de Logroño o en el propio Santo Domingo de la realidad. Dice, comercio en Santo Domingo de la Calzada consiste en la exportación de frutos sobrantes, algún ganado, lana y productos de la industria. En cambio, se importa arroz, aceite, carnes, vino, pescados, frutas, pieles y géneros ultramarinos y del reino. Hay 2 casas de comercio y giro para diferentes plazas, un número considerable y aún excesivo de tiendas de comestibles y ropas. Dice, en Santo Domingo hay un número considerable y aún excesivo de tiendas de comestible y ropas, que lejos de progresar van en decadencia, a lo que contribuye no poco el excesivo contrabando que se hace, pues es escandaloso el número de mujeres que recorren las calles y casas con las faldas llenas de telas y otros efectos extranjeros introducidos furtivamente. Dice, con lo cual, el autor de esta entrada de hace 170 años ya detectan que hay crisis de comercio, que hay muchos comercios de telas y de alimentación y hay competencia por productos incluso extranjeros. Claro, esto trasladado a nuestros días, esa competencia de productos extranjeros pues ya no los lleva el personal en las faldas, sino que se llama Amazon y se llaman pues las compañías las empresas de logística y de mensajería que reparten en horas lo que se ha pedido el día anterior a Pekín, a Madrid o a donde sea. Pero eso es un fenómeno global realmente existente y que afecta. Claro, evidentemente la situación de Santo Domingo sí que desde la ciudad puede ser vista por algunos, quienes se pongan en términos catastrofistas o pesimistas, como una situación preocupante, y hay razones que abundan en esta situación. Se podrá decir, pues hombre, Santo Domingo, esa decadencia del comercio, etcétera, pues viene, ¿desde cuándo? Pues, qué sé yo, recientemente, o hace unas décadas, vamos a una escala secular, casi milenaria, de cuando Santo Domingo, por ejemplo, dejó de ser partido judicial, o cuando Santo Domingo, cuando ya se empezaba a hablar de la organización de España en provincias, y tímidamente aspiró a ser capital de provincia, pues inmediatamente fue descartado porque Logroño se llevó la primacía, o cuando en los reajustes eclesiásticos, pues aunque Santo Domingo mantiene pues ser con catedral, sin embargo, pues claro, compartir con Calahorra, etcétera, aunque siempre fue así. Claro, la lectura del otro lado sería, hombre, también en su momento había obispo de Nájera y luego dejó de haberlo porque el obispado pasó a estar en la Calzada y cosas así. Es decir, la historia de la ciudad de Santo Domingo, que es una ciudad que en el año 9, hace 8 años, se celebraron los 900 años de la fundación de la ciudad, adoptando como fecha simbólica la del 11 de mayo
de 1109, que fue cuando murió Santo Domingo de la Calzada. Entonces se dijo, bueno, pues el día que muere, el 12 de mayo, el que muere Santo Domingo, esa es la fecha que podemos considerar de nacimiento de la ciudad. Bien, es una convención. En realidad, pues tuvieron que pasar unos años para que se empezara a hablar, para que fuera un burgo, o para que se mencione y para que fuera ciudad más tiempo, aunque también es verdad que el nombre de Santo Domingo aparece pronto, pues en las primeras guías, con las listas de nombres por donde tenían que ir los peregrinos a Santiago, etcétera, pues el famoso Codex Calistinus que tanto hicieron en Santiago de Compostela para que se diera a conocer robándolo hace unos años y lo pusieron de nuevo de moda. Y entonces, pues bien, el Santo Domingo entonces tiene una fecha de nacimiento hace 900 años, digamos, simbólicamente, y fue creciendo y se ha mantenido como una ciudad con un tamaño parecido. Que Santo Domingo ha ganado población, no ha perdido población, pues de forma significativa, pues los últimos siglos, aunque sí han cambiado sus funciones y han cambiado su estructura, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, algunas instituciones que todavía se mantienen en Santo Domingo, pues en realidad fueron traídas aquí en su momento por la importancia que estaba adquiriendo el núcleo en torno a la ciudad del Santo, sus milagros, su importancia, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, cuando el obispo Pedro Manso pues decide organizar, funda el monasterio de religiosas cistercienses, que es una institución hoy, aparte de la hospedería y de todas las instalaciones que mantienen, pues aquellas monjas cistercienses, pues en 1609, cuando se cumplía precisamente otro centenario de la ciudad, fueron traídas desde Avia de Torres, que allí dejaron de estar y vinieron aquí. Pero también cuando Bernardo de Fresneda organiza el convento de franciscanos, los franciscanos también vienen de Cidamón. Es decir, la ciudad de Santo Domingo fue consolidándose por atracción de estructuras previas que existían en otros sitios y que aquí encontraron mejor acomodo, principalmente por influencia de personalidades singulares que decidieron potenciar la ciudad y que no han sido tantas, como ahora vamos a hacer un mínimo repaso histórico para que entiendan esta situación. Ayer, en la conferencia que dio Antonio Escotado, que no es un primo suyo que se apellida Escotado de Segundo y que escribió sobre el milagro del santo, es decir, que algunos lo confundieron, pero Escotado, que no había estado aquí antes, Antonio Escotado, pues me preguntó si Santo Domingo de la Calzada era el mismo Santo Domingo que había fundado a los dominicos. Entonces, pues dije, no, es un siglo anterior, un siglo y medio anterior. Entonces, conviene recordar estas cosas para fijar ideas. Santo Domingo de la Calzada es una generación posterior a Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos nace... de Silos. Santo Domingo de Silos nace en el año 1000, aquí a 2 leguas, en Cañas, era del entorno.
Y Santo Domingo de la Calzada nace en 1019, que decir que en las hagiografías y en las biografías del santo pues consta que estuvieron juntos, etcétera, etcétera. El Santo Domingo de Silos es hoy recordado sobre todo por un pueblo que se llama Santo Domingo de Silos, donde hay un famoso monasterio, Santo Domingo de la Calzada, por una ciudad que lleva su nombre, lo cual son cosas interesantes. Es decir, que no hay tantas ciudades que lleven el nombre de una persona que intervino. Mientras que, por ejemplo, el Santo Domingo de Silos pues tenía a principios del siglo pasado 1.200 habitantes, ahora tiene 300. En 2003, Santo Domingo de la Calzada en 1900 tenía 3.800, ahora tiene 6.400. El Santo Domingo en un siglo ha incrementado su población. Santo Domingo los 3.000, 4.000 los tenía en el siglo XIX, en el siglo XVIII, que eran una magnitud, para que se haga una idea, parecida a la que tenía Oviedo en el siglo XVIII. Oviedo en el siglo XVIII tenía 5.000 almas, 5.000 habitantes. Y eran ciudades con una estructura, con una historia distinta, evidentemente, pero relativamente parecida, con catedral, con capillas de músicos, con canónigos, con conventos importantes, es decir, pues aquí el de los franciscanos, se estudiaban humanidades, se estudiaba filosofía, es decir, que eran ciudades que tenían donde la organización eclesiástica y conventual era la fundamental. Luego, evidentemente, si Santo Domingo de la Calzada no hubiera estado en un lugar tan alejado del centro de la provincia, hubiera tenido más posibilidades de ser capital, pero evidentemente, Logroño tenía otras ventajas, otros tamaños, un río más caudaloso, las razones que fueran, cruces de caminos, evidentemente, en ese sentido, pues Santo Domingo, en el reparto de las provincias y de las capitales, pues le pasó lo que a otras poblaciones, como pudo ser Toro en Zamora o cosas así, que el hecho de no ser capital de provincia, consideradas provincias, pues le afectó notablemente. Entonces decía que el Santo Domingo de Silos y Santo Domingo de la Calzada, Santo Domingo de la Calzada, como saben, no vamos a contar aquí su biografía, que él intentó entrar tanto en Valvanera como en San Millán, pero no le aceptaron. Sí que Santo Domingo de Silos pues era benedictino, que Santo Domingo de la Calzada pues fue un ermitaño que se retiró y fue por libre, digamos, después. Pero los dos, tanto Santo Domingo de Silos como de la Calzada, fueron considerados santos desde siempre, aunque su reconocimiento por parte de Roma oficial es relativamente tardío. Santo Domingo de la Calzada no fue reconocido como santo por Roma hasta 1657, Santo Domingo de Silos no lo fue hasta el siglo XVIII. Sin embargo, el otro santo que daba lugar a la confusión, Santo Domingo de Guzmán, nace más de siglo y medio después que Santo Domingo de la Calzada, en 1170, en Caleruega, en Burgos, y si le llaman Domingo también, si le llaman Domingo sus padres, pues sí que fue por influencia de Santo Domingo de Silos, de la importancia que tenía Silos, que está relativamente cerca de Caleruega. Aunque Santo Domingo de Silos nació a 2 leguas de aquí, luego Santo Domingo, su monasterio está a 20 leguas, no a 2, a 20 de Santo Domingo de la Calzada, y Caleruega está a 4. Es decir, los dominicos
lleva la gran organización fundada por Santo Domingo de Guzmán, llevan el nombre de Dominicos de Domingo por el que había nacido en Cañas, por Santo Domingo de Silos. Y evidentemente sí, Santo Domingo de Guzmán muere en 1221 y 13 años después ya es santo por Roma, con todos los parabienes, porque evidentemente la importancia histórica de Santo Domingo de Guzmán es muy importante, en tanto que fundador de la Orden de los Dominicos. Pero, les decía, cuando nace Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo de la Calzada ya está en la Guía del Camino. El Códice Calistino es de hacia 1160-1180, Santo Domingo de Guzmán nace en 1170, es coetáneo el nacimiento, con lo cual estamos hablando de siglo y medio antes de lo que va a ser la creación de los dominicos, que marcan el renacimiento filosófico y el reconocimiento teológico de España y de la cristiandad occidental. Conviene no olvidar que si Santo Domingo de Guzmán se ve impelido a crear una nueva organización religiosa por encima o además de benedictinos o agustinos o que sería la regla de San Benito, de San Agustino, que fuera, era porque el Islam estaba pegando fuerte y Santo Domingo de Guzmán se da cuenta que para poder enfrentar a los teólogos musulmanes hay que estudiar filosofía, hay que estudiar teología y hay que armarse ideológicamente para poder responder las argumentaciones filosóficas que los musulmanes tenían, porque habían recibido y habían comentado a a Aristóteles, etcétera, etcétera. Y la necesidad, la conveniencia o la oportunidad de la organización que hizo Santo Domingo de Guzmán fue tal que en muy pocas décadas Santo Tomás de Aquino pudo hacer su labor inmensa, que va a marcar todo el devenir de la historia occidental y por supuesto marcar un dique doctrinal importante contra el Islam, aunque, como también hay que recordar y conviene recordar, porque hoy día vivimos en tiempos parecidos, las argumentaciones teológicas y filosóficas preparadas por los dominicos, su labor como predicadores, etcétera, pues sirvieron para poco, porque al Islam no se le combate con argumentaciones teológicas ni filosóficas, son impermeables, sus argumentaciones son tan cerradas y tan poderosas que es prácticamente inútil. Y bueno, pues eso había que intentarlo. Hoy los dominicos están relativamente en crisis y encima muchos dominicos se han hecho armonistas y cosas así. Y entonces han perdido el impulso que les traía. Pero bueno, que la cosa puede cambiar, aunque les voy a decir, el director del Colegio de Dominicos de Oviedo, hace ya como 10 años, sostenía la siguiente máxima: Dios es negra. Entonces, ya lo dice todo, que están por otra vía. Aunque yo le tengo mucho cariño y respeto a los dominicos, porque yo, de hecho, mi tesis doctoral la dediqué a Fray Ceferino González, que fue el filósofo sistemático más importante de la segunda mitad del siglo XIX, que era dominico, el autor de la primera historia de la filosofía escrita en español, historia de la filosofía filosófica, y que tuvo una influencia grande, particularmente pues con el Papa León XIII, que
cuando propugna su vuelta a Santo Tomás, está muy influido por el cardenal González, etcétera, etcétera. Y quizá los dominicos que se acaban de reunificar las provincias que había en España, la Bética, la provincia de España, la provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, que se acaban de unir ahora en una única provincia que mantiene el nombre de España, aunque lo pongan en latín, porque si no perdían si cambiaban de nombre, pues perdían el pedigrí que tenían por haber sido los fundadores. Pero bueno, estos son cosas de los tiempos. Bien, pues entonces la historia de Santo Domingo de la Calzada, pues es un siglo anterior, un siglo y medio anterior por lo menos a esto que les estoy diciendo. Sí que tiene importancia, y entonces por eso les decía que el Códice Calistino pues simplemente dice de los nombres de los pueblos del Camino de Santiago, pues dice luego Logroño, después Villarroya, la ciudad de Nájera, Santo Domingo, Redecilla, Belorado, Villafranca, tal. Hay un documento de mediados del siglo XIV donde ya se menciona en el archivo de la catedral, al parecer, pues a las gallinas. Clemente VI establece indulgencias a quienes mirasen al gallo y la gallina, 1350. Y un siglo después se construye el gallinero de la catedral. Es decir, que a mediados del siglo XIV ya el gallo y la gallina y el gallinero que hay actual, pues bien. Sin embargo, es interesante advertir cómo se olvidó mucho la historia de Santo Domingo, es decir, y de hecho, pues Santo Domingo tuvo una importancia política importante, Pedro el Cruel, las murallas, no sé qué, que todas estas cosas que saben, pero el crecimiento de Santo Domingo, fundamentalmente en el siglo XVI, y la consolidación como ciudad importante y constituciones importantes, tiene que ver inmediatamente con la recuperación de la fama y de la importancia de Santo Domingo de la Calzada. Es decir, que no hay una línea de continuidad ininterrumpida. Y ahí sí que la importancia de algunas personas pues es especialmente particular. Porque ayer por la mañana, les voy a dar unas referencias, ayer por la mañana mencionó Tomás la obra de Santiago de la Vorágine, pues la obra que mal llamada Leyenda Áurea y cosas así, pero bueno, esa obra pues, que hizo, fue teniendo cuando llega a la imprenta sucesivas ediciones. En España principalmente pues se conoce como el Flos Sanctorum, y es curioso que Santo Domingo de la Calzada tarda relativamente en entrar en el Flos Sanctorum. De hecho, se suele en la bibliografía sobre Santo Domingo se suele citar pues a Pedro de la Vega como el autor que completa el Flos Sanctorum en su edición, y efectivamente, pero claro, Pedro de la Vega se muere en 1541 y las ediciones en las que él intervino del Flos Sanctorum no hablan de Santo Domingo, aunque sí que es curioso cómo el discípulo y el seguidor y el colaborador de Santo Domingo, San Juan de Ortega, aparece antes en el Flos Sanctorum que Santo Domingo. Esto es un asunto que tiene su curiosidad. En realidad fue en la edición de Sevilla del año 1568, 1572, luego 1580, que es una versión que amplía Gonzalo Millán Mora, que murió en 1573, donde ahí ya
sí que aparece una entrada dedicada a Santo Domingo y que viene a ser pues una recopilación de lo que se venía publicando sobre Santo Domingo, pero más sistematizado, y donde, por ejemplo, no está todavía el milagro del gallo y la gallina aplicado a los peregrinos franceses y al robo de la copa y todas esas cosas, que es lo que hoy más está popularizado. De manera que en la historia de la vida del bienaventurado Santo Domingo de la Calzada, que en el Flos Sanctorum aparece, se publica en 1574, en 1580, en las ediciones que se hacen ahí, sí que está el milagro del gallo y la gallina, pero otro de los milagros en los que Santo Domingo intervino en el gallo y la gallina, que tiene además que ver precisamente con un hijo de la ciudad, o un preso por los moros, que está es otro milagro donde no hay resurrección del muerto, porque no hay muerto, sino que hay resurrección del gallo y que es lo siguiente: está preso de los moros un fiel devoto de Santo Domingo, y el carcelero le dice al señor moro: hay que tener cuidado con este preso que tenemos aquí, porque no hace más que encomendarse a Santo Domingo de la Calzada y temo que en cualquier momento venga y le saque de la prisión. Y entonces el jefe moro pues dice: ¿qué va, hombre? Si lo tienes bien guardado como yo te he dicho, antes se pone a cantar este gallo que está aquí, que nos vamos a comer, que se escape. Y el gallo empezó a cantar. El moro inmediatamente fue a ver donde estaba preso, y allí encontraron una luz en la celda, y los grilletes se los habían quitado y todas estas cosas. Entonces, es decir, ese era el milagro, o uno de los milagros que hizo famoso a Santo Domingo en relación con los moros, con un preso, cómo se escapa, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente en el siglo XVI, además de Bernardo de Fresneda, que hoy lleva el parador de turismo heredero de lo que fue el convento de franciscanos, el nombre, pero seguramente pues para la historia de Santo Domingo de la Calzada fue más influyente el obispo Manso, Pedro Manso. ¿Por qué? Porque Pedro Manso, aparte, que antes se lo mencioné, porque fue el que funda el convento de las monjas, de las Bernardas, y culmina la iglesia del convento de San Francisco, donde está él enterrado con su sobrino, que también se llamaba Pedro Manso de Zúñiga, y que era otro personaje importante, que fue presidente del Consejo de Castilla, patriarca de las Indias, que eran y que, por cierto, estos Manso, ellos presumían de ser de Cañas y de estar emparentados con Santo Domingo de Silos. Bueno, pues este Pedro Manso encarga a un fraile jerónimo, Luis de la Vega, que escriba una historia de la vida y milagros de Santo Domingo de la Calzada, que apareció publicada en Burgos en 1606. Es en esa historia, es decir, solo 25 años después, o 30 años después de la primera aparición de Santo Domingo en el Flos Sanctorum, que era la bibliografía que se difundía. Es decir, Santo Domingo era prácticamente desconocida, porque algunas referencias en obras marginales, y sobre todo no en español, en latín. Es decir, la primera vez que la historia de Santo Domingo se cuenta en español es en la edición de Sevilla del Flos Sanctorum, que les decía, de 1576, 74, 80, hay dos ediciones ahí, pero 26 años después ya aparece un librito específico sobre Santo Domingo, encargado por el obispo Manso, y que ahí sí, en ese librito, es la primera vez en la que se cuenta el milagro del gallo y de la gallina, los dos,
el milagro que les he dicho y el famoso, que en realidad son dos milagros y que luego los agiógrafos discutirán si el milagro de la resurrección, mejor dicho, porque no fue resurrección, de la no muerte del ahorcado, es decir, no llegó, que Santo Domingo sí que hizo un milagro de resurrección, que fue el célebre de cuando están haciendo el puente, pues un carro que pasa por encima de uno de los que estaban colaborando y se muere, y entonces no estaba Santo Domingo delante, estaba San Juan de Ortega, pues van a buscarle, entonces Santo Domingo implora por la vida del muerto y resucita, Santo Domingo, y ese era uno de los milagros clásicos de toda la tradición atribuidos a Santo Domingo y que le daba importancia, y que son asuntos que es una tontería plantearse si hay que creérselos o no, es como claro que tuvieron una realidad y la tienen todavía, y son los que han servido para organizar pues la importancia de las donaciones, de los templos, etcétera, 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 de los peregrinos, claro, que por la misma razón, pero ahí es lo curioso como algunos autores, como los que mencionaban antes, pues intentan buscar la racionalidad del milagro de la resurrección del gallo y la gallina, pues que sean juegos de magia que se hacían, que tal. Joder, nos ponemos en plan estupendo, pues apaga y vamos, como si nuestro mundo del presente no estuviera plagado de mitos y de creencias que son los que mueven al personal. Solo tienen que decir, es más, el grado de imbecilidad de nuestro presente es cuando políticos elegidos por el pueblo, pues tienen como modelo no ya al guionista de Juego de Tronos, sino a Juego de Tronos. Y entonces son sus modelos. Y ven las series y se imaginan sus estrategias, o bueno, digo, Juego de Tronos o todas las otras series parecidas. Y hablan de ello en serio. Y, pero vamos a ver, si eres un imbécil que vives de las series, que por una coyuntura estás en el Parlamento, y que como vas a ver al rey, le regalas la serie de los vídeos por si no se había enterado del rey, por favor, es que pues hay mucho más pensamiento mítico y mucha más deriva de la razón que en cualquier otra cosa que se quiera empezando por la genial invención de Alfonso III cuando aparece Santiago en Compostela, que eso, vamos, fíjense qué casualidad, es decir, 7-8 siglos después de que Santiago estuviera circulando por aquí, pues claro, interesaba que aparece aquello, y luego dirán, no, bueno, fue para frenar las creencias que se mantenían todavía sobre priscilianistas, etcétera. Bueno, sí, vale, lo que tú quieras, pero en realidad fue esencial la invención, en el sentido que quieran, de aparición, de encuentro del sepulcro del apóstol Santiago, para crear un foco de atracción que competía con Jerusalén y que permitió sacar de Finisterre a los territorios que en su momento controlaban los reyes de Oviedo, y que luego, a medida que fue avanzando la Reconquista, pues ya esa invención de los reyes de Oviedo se la creyeron en los franceses, los alemanes, a pies juntillas, y ahí se fue creando ese circuito de romeros y de peregrinos a Santiago, con todos sus altibajos, pero que llega a la exaltación máxima de nuestros días. Es decir, hoy una de las instituciones más preciadas de
del mundo realmente existente es el Camino de Santiago. Claro, cambiado totalmente de contexto. Hoy lo llaman itinerario cultural europeo, patrimonio de la humanidad, cosas así. Hombre, en su momento a Europa ni estaba ni se la esperaba. Cuando se puso en marcha el primer camino, eso bueno lo tiene analizado en algunos artículos que todos conocen, que es decir, los primeros peregrinos fue la corte de Oviedo, que fue a ver aquello, y que dotaron la iglesia y el camino se hace al volver, vas y vuelves. Por cierto, Santo Domingo de la Calzada, muchos no reparan en que no es Santo Domingo del Camino, es Santo Domingo de la Calzada. Es decir, Santo Domingo, en términos del comercio, no quería hacer un camino, sino que quería hacer una calzada que permitiera de manera más consolidada pues que caminaran carretas y caballerías y cosas así. Es decir, que no, y curiosamente lo de la calzada pues no se utiliza poco. Es decir, de hecho, si buscan, el único que utiliza lo de la calzada ha sido Chiquito de la Calzada. Después, no, pero no es broma, porque Chiquito de la Calzada es de Málaga y entonces el barrio donde él nació, en la Trinidad, lo llaman Calzada hacia el cielo, y de ahí cogió lo de calzada, que dice que es la misma metáfora de camino o de calzada espiritual en un caso, crudamente corpórea, con puentes, con cortar los hospital de peregrinos, policía quitando los que asaltaban a los caminantes, etcétera, etcétera. La realidad de lo que fue el camino que tanto hicieron Santo Domingo como San Juan de Ortega, y que ha sido determinante también en esta historia, porque todo el mundo lo sabe, que decir, no conviene. Y entonces, fíjense las fechas, como lo que les quiero decir es, lo que quiero trasladarles es lo siguiente, que aunque aquí estamos hablando de 900 años de ciudad, en realidad la importancia de Santo Domingo, o la vinculación de Santo Domingo de la Calzada como ciudad a los hechos del glorioso Santo Domingo de la Calzada constructor, son relativamente recientes. Es decir, ¿no? Tiene una tradición, sí, pues medieval, pero cuando se comienza a relanzar es a final del siglo XVI, cuando se publica el primer librito específico es a principios del siglo XVII, y en el siglo XVIII ya es la obra de Tejera, que es de Tejada, el 1702, a principios del XVIII, cuando publica ya su infolio con Santo Domingo de la Calzada, Abraham de La Rioja. Es decir, en el intermedio se le ha reconocido santo en Roma, a mediados del XVII. Entonces, esos hechos son en una historia de 1000 años, son relativamente recientes, son de hace 2 siglos, 3 siglos. Quienes decidieron impulsar el cardenal Portocarrero la historia de Tejada, a quien va dirigida, etcétera, etcétera. El obispo Manso, la otra historia. No son cuestiones menores, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Eso hay que darse cuenta de ello. Claro, Santo Domingo es una ciudad entonces que el antiguo régimen lo resiste más o menos bien. Fíjense, por ejemplo, en la 1832, la guía eclesiástica. En la catedral de Santo Domingo de la Calzada había 4 dignidades: deán, maestrescuela, arcediano de la Calzada y arcediano de Bilbao. Bilbao dependía, el arcediano de Bilbao estaba en la catedral de Santo Domingo. Había 10 canónigos: penitenciario, el sinodal, electoral, doctoral, tal. 8 medios racioneros, 16 capellanes de número, y además otros ministros y una capilla de música y un tribunal de la cruzada que lo
Eso estaba aquí en Santo Domingo. La curia la compartía con Calahorra. Es decir, la importancia de la catedral entonces, a principios, en las primeras décadas del siglo XIX, antes de las desamortizaciones, era de la mayor importancia. Y de ahí la época, digamos, dorada del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, en cuanto a las capillas, a los maestros de música, a los textos, etcétera, etcétera, de Santo Domingo, pues era correspondiente con un centro importante en aquel momento, y mucho más importante, por supuesto, pues que lo que podía ser Nájera el entorno. Hoy la Catedral de Santo Domingo mantiene tal, pero no tiene ya pues 10 canónigos, ni 8 medios racioneros, ni 16 capellanes. ¿Qué más quisiera Francisco Suárez? El nombre que a oídos de filósofos y de teólogos es muy sonoro, pero que es el actual párroco de la catedral. No os reáis, que está ahí presente y que le agradezco que haya venido. Pues él nos lo podrá decir, pero debe ser él y poco más, ¿no? Seis en plantilla, ¿eh? Es decir, claro, Santo Domingo tuvo seminario diocesano, y no solo eso, como saben, los seminarios en España se empezaron a organizar, los diocesanos, después del Concordato de 1852, y entonces a partir del 53 hay seminario en Santo Domingo, luego decayó, en el 69 tuvieron que cerrarlo, en 1869, aunque, por ejemplo, aquí estudió Niceto Alonso Perujo, pues que fue uno de los campeones luego del tomismo, del diccionario de ciencias eclesiásticas, etcétera. Él reanuda luego su actividad en 1889, aunque cierra a principios del siglo XX, pero le sustituyó, digamos, la iniciativa privada. Eso lo dice muy bien el diccionario de Madoz. Santo Domingo supo, después de las desamortizaciones, conservar los edificios, y supo buscarles ocupación. El magnífico convento de los franciscanos, por los mecanismos que fueran, que yo no conozco, pero que alguien habrá estudiado, y si no los ha estudiado se podrán estudiar, en un momento, cuando la organización fundada por el padre Claret tuvo crisis en su casa matriz de Gracia en Barcelona, pues en julio de 1885, ahí mismo, se trasladan a Santo Domingo de la Calzada, ocupando el convento de los franciscanos. Claro, los claretianos en Santo Domingo fueron una institución muy importante hasta que se fueron en 1968. En 1968 se fueron, y al año siguiente cerró la iglesia de San Francisco, y que yo sepa sigue cerrada. Es decir, que ahí una pérdida de la ciudad, pues más importante que el cierre de varios comercios, fue que los claretianos ya perdieron fuerza como para mantener en Santo Domingo su organización, aunque gracias a la presencia en Santo Domingo de ese convento, pues hay, por ejemplo, tantos claretianos que son de La Rioja. Y todavía los hay, es decir, algunos amigos míos de la Pontificia de Salamanca pues son riojanos. E históricamente, ¿por qué? Pues solo hay que entrar en el boletín oficial de la provincia de Logroño para entender las causas. Una de las maneras de librarse del servicio militar era, por ejemplo, ingresar como seminarista claretiano, claro, que no es tampoco que se fueran a dedicar a la meditación trascendental, porque de Santo Domingo salían expediciones de misioneros claretianos pues por todo el mundo.
Y entonces, pero eso era una situación bien. Cuando se fueron, al año siguiente de irse los claretianos, llegaron los menesianos, pero vamos, que mantienen un convento de menesianos, los menesianos es la organización que fundó la MENE, que muchos de los que hablan de la MENE en entornos filosóficos, que es una figura conocida del siglo XIX, pero no todos recuerdan que la MENE tuvo su propia fundación, entonces, se llaman los menesianos, que mantienen un colegio en Santo Domingo, aunque el número de religiosos pues debe ser relativamente escaso. Bueno, voy a decir dos palabras sobre el comercio, también en general, y que a una escala distinta, por ejemplo, de las lecciones que esta mañana han ofrecido aquí pues Luis Carlos y Carlos Madrid, que han sido magníficas sobre filosofía del comercio, etcétera, etcétera. Y las distinciones que se han introducido, que son esenciales. El recelo al comercio por parte de la Iglesia ha sido total, pero hay que ir fino, es decir, que clásicamente se distinguía entre las transacciones puramente comerciales y las especulativas. Entonces, toda la cuestión de la usura, del precio justo, que esas son las cuestiones donde, como bien se dijo esta mañana, España y la historia de España es imprescindible para saberlo, porque fundamentalmente, como ya pudieron escuchar en el recordatorio que hacía Madot sobre el comercio de Santo Domingo, hablaba de extranjeros, es decir, cuando se empieza a hablar de comercio en realidad es cuando hay especulación, cuando hay importaciones, exportaciones, cuando un comercio internacional. De hecho, en español el término comercio no aparece hasta el siglo XIV, excepcionalmente, fundamentalmente en el siglo XV, cuando se empieza a hablar de comercio, aunque retrospectivamente se atribuyen algunos de los de las ordenanzas pues del siglo XIII, por ejemplo de Alfonso X el Sabio, se atribuyen como que tienen que ver con el comercio, pero bueno, esos son obviamente en el siglo XIII no utilizan la palabra comercio, aunque sí están todas las claves de lucha contra el proteccionismo, diríamos, son ordenanzas que favorecen la libre circulación de mercancías. Les leo un parrafito. Dice en un mandato Alfonso X el Sabio: hicieronme entender que está dirigido a una ciudad concreta, y hay varios de esos. Hicieronme entender que poníais coto en vuestros lugares al pan y al vino, y de otras cosas que se tenían los hombres por agraviados, y que no se permitía tener ni pan ni vino fuera del obispado ni de vuestras villas. Por esta razón por ende tengo bien y mando que ninguno sea osado de poner coto en pan ni en vino, en villa ni en aldea, y cada uno véndalo como quisiera y llévelo donde quisiera por todo el obispado y fuera del obispado. Y defiendo que ninguno sea osado de selo embargar, ni de selo controlar, ni de pasar a ninguna cosa de cuanto esta carta dice, sino que lo hiciese el cuerpo, cuando hubiese se tornaría, que se volvería contra mí. Es decir, que a nadie se le ocurra poner coto a que el pan y el vino circulen libremente de otros sitios, y que nadie lo pueda embargar, etcétera, etcétera. Es decir, eso se reinterpreta como normas de libre circulación de mercancías, que tiene que ver con el comercio, pero bueno, en esos años no era comercio, no se utilizaba la palabra comercio en español en esos años. Cuando se empieza a hablar de comercio, pues es, como decía, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XV.
ya en el siglo XVII hay las primeras veces que he visto el sintagma comercio espiritual, en 1684, y luego en el 18 comercio carnal. Comercio espiritual, pues por analogía con el comercio de mercancías, pues aquí en un tal Manuel Rodríguez, que está en una obra, El Marañón y el Amazonas, pues cuenta cómo el padre misionero procuraba acercar a la Iglesia a españoles, mestizos e indios ladinos con quienes hablar, y porque sabía que así los indígenas atalayaban a los gentiles desde las cordilleras y picachos de su habitación, veían que había gente y bajaban a comerciar con ellos. Y entonces lograba el padre su comercio espiritual y procuraba aficionarlos a ella. Es decir, una utilización de... O sea, el sacerdote procuraba que hubiera gente en el entorno de la iglesia, iban a bajar a comerciar cosas con ellos y él aprovechaba para su comercio espiritual. Y esa misma idea en la historia de Guatemala, lo mismo. En el magnífico templo, dice en 1690 Francisco Fuentes, en el templo franciscano de Alotenango, dice: administra las almas de aquellos indios que logran frecuente el pasto y comercio espiritual, como todas las otras que están administradas y regidas por esta seráfica familia y tal. Y en el siglo XVIII el comercio carnal es en México, es el famoso clavijero el que dice que para contraer el mal venéreo no es necesario que exista comercio carnal, que se puede contraer el mal. Entonces, claro, ahí en ese sentido el término comercio adquiere unos significados no meramente mercantiles, que son los que perfectamente permiten hablar, o sea, aquí pues que es de comercio espiritual, etcétera, en términos pues de lo que estamos hablando. Bueno, entonces, para ir terminando, con este panorama de la historia de Santo Domingo de la Calzada, donde les recuerdo brevemente, es decir, qué habría que hacer para intentar mejorar la situación de la ciudad y potenciar el comercio. Pues hombre, el comercio no se potencia así porque así. Tiene que haber una demanda, unas necesidades, tiene que haber público, clientes, interés. Claro, el comercio está íntimamente unido hoy día al turismo. Esta mañana se dijo, los ministerios, las facultades, los planes de estudios, las titulaciones son de comercio y turismo, y fíjense, es decir, en Santo Domingo mismo, el Hospital del Santo y el convento de franciscanos son pagadores de turismo. La transformación de esos edificios han ido por ahí, y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues mi sugerencia es que lo que habría es que potenciar la identidad de Santo Domingo de la Calzada en términos del santo, y en términos de los milagros, y en términos de la figura del santo, más de lo que está hecho, porque se dirá, no, si aquí todos los años se celebran los milagros del santo y hay una serie de representaciones, pero seguramente lo que ha pasado es que se ha perdido entender qué hay detrás de esto. Aquí parece que Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada, ahí se queda el asunto. Parece que el milagro está en la gallina. El milagro, ese es uno de los milagros, no me acuerdo, el 54, el que sea, de los de Tejada, pero está el milagro de que el ahorcado no muriese, claro, se le atribuye a Santiago, a la Virgen, que esas son las discusiones entretenidas, pero lo que
hay que darse cuenta es que la realidad de nuestro presente, pero también de la tradición histórica, se construye sobre voluntad de potenciar instituciones que de otra manera se disuelven. Es decir, si el obispo Manso no hubiera traído a las Bernardas y se hubiera enterrado y hubiera ordenado escribir una historia del santo, si Portocarrero, bien, si, por ejemplo, quienes hace 90 años, pues el 1926, aunque he visto por ahí en otras fechas ponen los años 31, 30, no, fue en 1926 cuando los ingenieros de caminos deciden fijarse en Santo Domingo como su patrón. Y entonces en 1926 comienzan a celebrar a Santo Domingo como su patrón en Madrid y a partir de ahí hasta nuestros días. Claro, seguramente quienes empezaron con aquel recordatorio y aquel patronazgo a Santo Domingo no se dieron cuenta de la importancia que iba a tener ulterior. Si Santo Domingo tiene 2 paradores de turismo hoy, es en buena medida por ese patronazgo, porque el Ministerio de Fomento ha subsumido en buena medida el patronazgo de los ingenieros de caminos, y entonces es lo que le permite justificar que el segundo parador, que tiene la figura de parador escuela y que no se da en otros lugares de España, pues sabe Santo Domingo con la importancia que eso tiene de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Santo Domingo, luego, como también saben, en el año 69 fue reconocido como patrono de los administradores de fincas por el Colegio Nacional Sindical de Administradores de Fincas del año 69 y lo sigue siendo. Paralelamente es curioso cómo en el año 53, el 53, a San Juan de Ortega es desde el 71, desde el 71, San Juan de Ortega, el discípulo de Santo Domingo, es patrono de los aparejadores, ¿no? Como uno de los ingenieros, otro de los aparejadores, y fue reconocido por la Santa Sede en el 71, aunque ya en los años 50, el Instituto Técnico de Construcción y de Cemento de España, recuerden la fecha y el libro de Lino, por ejemplo, toda la importancia del cemento y en la reconstrucción de España, pues también deciden hacer patrono a San Juan de Ortega del Instituto del Cemento y tal, que dice que es no querían abusar de Santo Domingo, que ya era el patrono de los ingenieros, era demasiado, entonces buscaron ahí, pero tiene su importancia. Bien, entonces en el momento actual, ¿qué sucede? Pues que Santo Domingo de la Calzada se ha convertido en el kilómetro 550 del Camino de Santiago, o sea, un punto más del Camino de Santiago. Que las quejas muchas veces que hace una ciudad son contra el entorno, pues que puede ser la provincia, la comunidad autónoma, que puede ser la situación de la nación, la situación de Europa, lo que sea. Aquí la pregunta sería: ¿puede una ciudad frenar la tendencia en la que está inmersa? Pues claro que puede. Otra cosa es que sea más o menos complicado o fácil hacerlo. Pero lo que hay que tener claro es apreciar qué es lo que Santo Domingo de la Calzada puede poner en valor y puede potenciar. Evidentemente son medidas que no es fácil que las haga un partido político, porque los partidos políticos se moverán a una escala nacional, regional, etcétera, etcétera.
que no son medidas que se pueden pretender procurar para todas las ciudades del entorno. Eso sería una ingenuidad total. No, es que vamos a potenciar el comercio en todo el norte de España, para no decir en toda La Rioja, porque eso beneficiará a Santo Domingo, ¿no? Es decir, igual que la lucha darwiniana entre unas naciones políticas con otras, entre unas empresas con otras, la lucha darwiniana de unas ciudades con otras es total. Y Santo Domingo mantiene una tensión de siempre con Haro, con Nájera, etcétera, y ahí están los poderes prácticos intentando, logrando que dejara de ser cabeza de partido judicial, o intentando, por ejemplo, hace unos años que hasta Santo Domingo perdiera el cuartel de la Guardia Civil, y cosas así, o que no tenga un centro de estudios o lo tenga otro. Es decir, hay una serie de realidades donde las reivindicaciones o los planes y programas políticos por elevación quedan muy lejanos a los intereses de una ciudad. El ambiente en una ciudad, en los términos democráticos de nuestros días, tampoco es el mejor, porque como la estructura partitocrática se ha expandido, esas divisiones se trasladan a las ciudades, a los pueblos y a todos. Entonces, la división, la partición que hacen los partidos puede afectar muy negativamente a una ciudad. A nadie se le escapa que la situación de Santo Domingo, con un alcalde socialista en varios mandatos, pues no era la más favorable, por ejemplo, a compartir un gobierno del PP en la comunidad autónoma, por ejemplo. Y yo lo puedo decir porque cuando nosotros como fundación vinimos aquí hace, tenemos cerca de 20 años, pues hace 15, 16 años tuvimos conversaciones con el gobierno de La Rioja, y no me importa decirlo, y entonces todos muy encantados, maravillosos, nos ofrecieron un montón de cosas, pero que no fuera en Santo Domingo. Dijimos, no, pues mira, nuestro vínculo con Santo Domingo viene por razones familiares, que tampoco son seculares. Mi abuelo nació en Calahorra, pero su madre era de Santo Domingo, era de los roqueses, y entonces en 1910 creo que fue cuando mi bisabuelo, Santos Bueno Roqués, ¿no? Ya era roqués, o sea, el vínculo de los roqueses ya venía de antes, venía del tatarabuelo, pues, pero de estar ejerciendo en Calahorra se trasladan a Santo Domingo, y desde el año 12 me parece que fue, o 13, en la casa de la calle Mayor, en la que ahora antes Zumalacárregui y ahora calle Mayor, donde bueno, y antes calle Mayor también, donde está la casa que ahora es de la fundación. Es decir, que es un poco, y aquí, y entonces tanto mi bisabuelo como mi abuelo ofrecieron de médicos, pues eso, más o menos desde el año 1910 hasta 1960, ¿no? Entonces eso fue pero evidentemente eso es suficiente para sentir un vínculo con la ciudad, aunque no sea secular, máxime en una ciudad donde por su propia naturaleza es un lugar de recepción de personas que vienen de otros sitios, etcétera, etcétera. Bien, pero eso que yo les digo fue así, o sea, estaban dispuestos a darnos 6 becas para 6 investigadores que se dedicaran a trabajar con textos en español, pero siempre que estuvieran, no me acuerdo qué sitio, donde habían hecho unas obras que no sabían qué hacer con ello. Entonces, pues no interesa. Entonces, ahora,
¿Qué es lo que la ocasión que se nos presenta ahora es la ocasión del milenario de Santo Domingo? ¿Qué se dirá y se podrá decir? Pero hombre, ¿hay documentos que digan que efectivamente Santo Domingo de la Calzada nació en 1019? Porque los cálculos del 1019 se hacen calculando que el santo vivió 90 años. Pero claro, los hagiógrafos dicen 90 o más, estuvo aquí 5, el otro, quiere decir que es una serie de cuentas que hay que ir haciendo, discutiendo. Por supuesto, las primeras referencias de Santo Domingo es que si era italiano, que si no sé qué, quiere decir que hay un montón de historias ahí que no tiene mayor interés entrar, porque por otra parte da exactamente igual, pero sí que mientras que la celebración del 9º centenario de la muerte, digamos, estaba documentalmente acreditada, la afición ahí era asociar eso con el 9º centenario de la ciudad, como ya dije antes, pero vale. Lo que no tiene sentido es decir, hombre, si la fecha del 19 del milenario, que se cumplirá dentro de 2 años, es porque se calcula que vivió 90 años y si murió sería así, porque no hay una partida de nacimiento, porque no la puede haber, pues entonces estamos desperdiciando una oportunidad importante para intentar, y habría que intentar personalizar lo que supone Santo Domingo respecto al conjunto del camino, porque desde la perspectiva del camino es un punto más, y en una lista de etapas, pues la etapa 9ª, la etapa 10ª, según de dónde venga, cuando además pues el camino tiene gran futuro, aunque ya los que viven en el camino lo saben mejor que yo, aunque los peregrinos pues cada vez sean peregrinos por causas más pintorescas o más raras. Es decir, cuando vienen coreanos y japoneses a hacer el camino con una gran ilusión, pues algunos mecanismos, algunos serán católicos quizá, pero la mayor parte vienen más bien pues místicamente a encontrarse con la Europa eterna o cosas así, del itinerario cultural europeo, con la cultura, con Europa, cuando la sociología de los peregrinos, eso es tremendo, es decir, eso cualquier cosa, es decir, que todavía hace unos años, yo no sé ahora, pero cuando estuvo Gregorio Morán escribiendo aquel libro suyo, Nunca llegaré a Compostela, cuando el periodista Gregorio Morán, que es de Oviedo, La Vanguardia le encargó hacer el camino, lo tituló Nunca llegaré a Compostela o algo así, porque lo hizo porque le hicieron el encargo, pero dijo, no, pero ¿cómo voy a llegar yo a Santiago? Entonces, cuando estaba a 10 kilómetros, se cogió un autobús y se fue a Finisterre. O sea, no lo terminó, nunca llegaría a Compostela. Algo le pasó a Gregorio Morán en Santo Domingo y por eso conviene recordarlo como ejemplo. Pone a parir a Santo Domingo, con todo el daño que eso puede hacer. Es un libro que está olvidado ya, pero bueno. Pero sí que ahí cuenta la sociología del camino. Él lo hizo y claro, a él le sorprendió encontrarse varios holandeses que estaban haciendo el camino como pena impuesta por los tribunales holandeses, pues hace 15 años. ¿Por qué? Pues porque los holandeses son muy listos y dicen, coño, tengo aquí un delincuente de poca monta, en lugar de alimentarlo, que se vayan a hacer el camino, que nos venga con el pasaporte sellado del camino y ala, y si reincide, que sea en tierra extraña. O las cuenta Gregorio Morán, pero como se conocían todos, las carreras para llegar antes a pillar agua caliente en el albergue correspondiente, es decir, que todas las
miserias de la dialéctica de los peregrinos. Pero bueno, bien, pues vale, al margen de que los peregrinos dejen o no dejen nada, que seguramente no dejan nada, incluso acuestan a la ciudad, y donde pues mucha de la gente que hace el camino, pues oye, por prescripción facultativa, psiquiátrica, por un reto, pues, mil razones. Ahora, las que se quieran, cada vez menos bueno, que también eran las razones por las que en la Edad Media se hacía el camino, porque el camino también, otra cosa, el camino es una reinvención total del siglo XX, es decir, el que más influyó en la potenciación del camino en España fue Manuel Fraga Iribarne, que es decir, que se potenció en serio el camino en esos años, paradores, etcétera, etcétera. Bien, pero eso es una realidad, y como eso ha ido a más, dense cuenta que es casi los últimos 100 años todo esto. El Premio Príncipe de Asturias, Patrimonio Itinerario Cultural Europeo, Patrimonio de la Humanidad, que los máximos prestigios los tiene el camino en general, pero ahí hay que lograr personalizar a Santo Domingo, y entonces ahí las alternativas serían muchas, es decir, que ahí pues a un creyente pues animarle a que siga, pero igual habría que en Santo Domingo poner un freno y decir, oye, espera, vamos a contaros lo que es el camino, os quedan 550 kilómetros, ¿estáis seguros de que tenéis que seguir? Pues igual es mejor que os quedéis aquí, ¿para qué? Es decir, que entonces montar es decir, que si es que no, porque hay que echarle narices, es decir, que pues, si podéis hacer otras cosas, es decir, que mira, os damos un curso acelerado de historia del camino y por qué no se debe seguir, o de película, contar la historia, es decir, hay mil alternativas, si de lo que se trata es de atraer y no solo turistas pasajeros, sino estables. Claro, la clave, el milenario de Santo Domingo sería una ocasión para potenciar la figura del santo muy desconocida, y por eso empecé mencionando ayer al conferenciante de ayer, a Escotado, y muy desconocida porque el personal prácticamente pues tiene la imagen, pues sí, no los de la ciudad, que saben más, evidentemente, pero es las imágenes que se venden y el gallo y la gallina, y ahí se quedan. Claro, probablemente en esa línea se puede hacer. Esa sería una ocasión, no digo que sea la única actuación, pero eso sería una ocasión importante, el milenario. Sin embargo, también lo voy a decir, aunque sea políticamente incorrecto, el alcalde no ha podido venir hoy aquí, y eso que yo ayer le avisé específicamente de esto, pero bueno, es decir que eso es el síntoma de los tiempos. Nosotros, por nuestra parte, como fundación, para animar a potenciar el milenario, hemos abierto un espacio en la página de la fundación que se llama Milenario del Nacimiento de Santo Domingo de la Calzada, y en los pros hemos empezado a meter los textos pues del Flos Santorum, que ya está metido, la historia, una que era más breve, el compendio de la vida de Santo Domingo de José de Salvador de 1787, eso ya lo hemos metido entero, pero ya estamos metiendo los textos enteros de la historia de Santo Domingo de Tejada y de la de Luis de la Vega, la de 1606. Son textos que son fáciles de encontrar. El libro de Tejada, por ejemplo, está digitalizado, he contado, en 6 sitios. Nosotros tenemos un ejemplar en papel, de verdad, como es natural, pero está digitalizado, pero sin embargo no está en texto, no es fácil leerlo en texto, porque sí, han hecho un facsímil hace poco, pero eso lo tienes ahí, es decir, pero hay que leerlo, y hay que leerlo, hombre, sin cambiar nada, tal cual, simplemente la ortografía, para no tener que leer las Fs y esas cosas. Y entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer, que es acercar esos textos, pero eso tiene que ir coordinado con otro montón de cosas y de celebraciones, que evidentemente, y aquí, claro, tiene que intervenir tanto
la ciudad como la Iglesia y como las otras instituciones que están en la ciudad, si de verdad lo que se trata es... Entonces, lo fundamental, va a hablar dentro de 2 días, en la sesión de las mañanas, Brea, sobre estas cuestiones desde su perspectiva, más técnicas, pero seguramente lo fundamental para lograr una revitalización de una ciudad como Santo Domingo de la Calzada es la asunción de un compromiso ciudadano general de mejorar la calidad de todo, de mejorar en la medida de lo posible los servicios, la atención, etcétera. No es nada sencillo, evidentemente, y no es nada sencillo en una situación que no es tampoco sencilla. Los que son de aquí lo saben, los que vienen de fuera, que son la mitad de los que están aquí, pues tienen que saber que los 6.400 habitantes más o menos que hay en Santo Domingo, unos 500 son musulmanes. Es decir, que hay un porcentaje bastante elevado de... Entonces, pues, vete tú a saber, igual si se reivindica al Santo Domingo que logra que se escape de la prisión del Moro un calzatense, pues se mosquean, pero bueno, pues si se mosquean, que se mosqueen. Es decir, porque evidentemente, si Santo Domingo de la Calzada, como ciudad que lleva el nombre del santo y tiene esa obligación marcada ahí, y tiene además, pues claro, está en el camino, existe en función de esas, pues lo que tiene es que desarrollar una serie de iniciativas a públicos muy distintos que permitan atraer alumnos, profesores, instituciones de todo tipo que den más vida a una ciudad que si no se morirá o irá menos. Yo no soy catastrofista, es decir, sería un grado de narcisismo total, es decir, que una ciudad de 6.000 habitantes no es tan sencillo que desaparezca, pero sí que puede mejorar notablemente su actividad, porque quien esté en la ingenuidad de que, o bien que las cosas vendrán solas, pues se está olvidando que en otras ciudades que son competencia hay grupos de presión que están laborando pro domo sua, por intereses de todo tipo. En el fondo serán económicos, porque digamos, si yo logro que crezca esta ciudad y tengo un montón de terrenos alrededor, pues voy a poder venderlos o lo que sea. La reducción a categorías económicas se puede hacer en todos los sitios, pero aquí pues sería una desidia quienes estamos vinculados con Santo Domingo de la Calzada, pues no intentar colaborar en la mejora de la ciudad, que entonces por añadidura traerá la del comercio, porque el comercio por sí solo no se puede cambiar en ningún sitio, porque eso sí que es una resultante de otras cosas. Pues nada, gracias. Bueno, pues aquí es habitual que haya coloquios si se quiere, pues pásale. Nada, muchísimas gracias, como siempre. Y nada, quería contar una historia, porque yo soy usuario del Camino de Santiago habitual. Lo he hecho varias partes, 3 veces ya. Por motivos psicológicos, cualquiera puede saber por qué. Pero bueno, es una cosa que me gusta hacer habitualmente, y tal, tengo un amigo y solimos ir los dos y tal. Pero una cosa muy curiosa, al hilo del tema de la revitalización, ¿no? Lo que estabas contando, ¿verdad? Que en el año 93 coge una fundación o un organismo que era la Junta, ¿no? y potencia el Camino de Santiago. Y es cierto que los pueblos de Galicia sí le viene bien, porque los últimos 100 kilómetros, cuando uno hace los últimos 100 kilómetros, son los últimos 100 a pie, o 200 si vas en bicicleta o a caballo, y te dan la Compostela. La Compostela es un certificado que expende la Iglesia y que tiene un significado de indulgencia. Entonces, bueno, pues te dan la Compostela, pero hay otro tipo de
de certificado, que es el certificado por motivos lúdicos, ¿no? Yo la primera vez que lo hice, una cosa muy curiosa, digo, a lo mejor es que esta localidad tiene que hacer algo parecido, ¿no?, de tipo eclesiástico, porque conocí un grupo de 4 chicos que venían de Murcia y hacían atletismo. Y entonces, pues, en vez de hacer las etapas como las hacíamos los demás, eso de pegarnos por los albergues a primera hora de la mañana, pues lo hacían, pero era más rápido que nadie, porque iban corriendo. Pues claro, estos chicos eran gente rápida, ¿no? Entonces, pues bueno, se hicieron todas sus etapitas como los demás corriendo. Y cuando llegan allí a la oficina, ellos querían su Compostela religiosa, ¿no? Y claro, llegan allí, ¿no? ¿Y cómo lo habéis hecho? ¿A pie tal? Corriendo. Y dice, pues no lo damos, porque lo habéis hecho corriendo. Y salían cabreados, claro, decían, ¿cómo que no me vas a dar la Compostela si yo lo he hecho también a pie, como los demás, y yo soy creyente y tal, y no sé qué? Entonces, al final, mi conclusión es que esta ciudad necesita dar un diploma. Sí. Algo así tiene que pasar, porque quiero decir que va en la línea, de lo que, ya poniendo un poco más serio, va en la línea un poco. Es cierto que los peregrinos no dejan una cantidad a lo mejor económica muy grande, pero siempre, si no es el albergue público, pues son 20 euros, luego cenas y son 10 euritos más, llevamos ampollitas, que vas a la farmacia, que me duele esto, lo otro, que si voy al fisio, que a mí en Portomarín, por ejemplo, una vez me tuve que gastar el dinero ahí en las piernas porque la llevaba hecho un Cristo, en fin, que deja un pequeño dinero, sobre todo los meses de verano, ¿no? Y entonces, en la línea que estabas comentando, es cierto que el hecho de darle una importancia al santo y a los milagros, pues es una idea que debería ser conocida dentro del Camino de Santiago, para que la gente le diera esa importancia que merece a pararse aquí, porque si no, lo mismo le da pararse aquí que pararse 10 kilómetros más allá. Muchas veces pasa por no estar con el grueso de la gente, o porque no hay albergue, o porque, yo que sé, los servicios son más cómodos porque hay una piscina o lo que fuese en el pueblo y pues te puedes ir a refrescar después. En fin, miles de motivos, ¿no? Pero bueno, simplemente era eso. Quería compartir aquí una experiencia un poco y ya está, simplemente eso. ¿Cuántas veces has hecho tu camino ya? Bueno, entero no lo he hecho ninguna. De hecho, lo he hecho 3... Voy a decir la verdad, ¿no? ¿Hacer a plazos, entonces? Yo lo hago a plazos siempre, no. Yo tengo ya 2 compostelas, porque yo la primera vez lo hice desde la primera población de Galicia, que es Pedrafita do Cebreiro, y lo hice la primera vez. Luego la otra vez me fui un poco más para atrás. Me fui a ¿cómo se llama este pueblo de León? Ahora no caigo. Ponferrada. Venía conmigo porque se acuerda él. O sea, que Ponferrada, eso es. Menos mal que me lo has chivado. Pobre de Ponferrada, un poquito más. Y el año pasado cogí y me fui al revés. Me fui a Francia, a San Juan Pied-de-Port, y crucé los Pirineos. Y entonces hice toda Navarra y paré justo en La Rioja, en Logroño, vamos, ahí me volví a Madrid. Entonces este año me hubiera tocado venir por aquí, pero he decidido venir primero al curso y luego ya si acaso pues ya vengo luego más. Pues igual lo que hay que organizar es un curso de milagros, algo así, y examinar y se da un título, se da un título. Algo tiene que ser, pero vamos. Pero tienes que venir andando, no corriendo. Joder, desde Madrid todo llegando, ¿no? Para hacer ahí sí que me tiene que dar un diploma si vengo de Madrid andando. Un máster en milagros calciatenses, algo así. La gente quiere títulos, ¿no? Y entonces pues nada, se organiza en una semana y entonces el milagro 48, 10 líneas, igual eso funciona. Pues nada más que decir. ¿Alguien quiere otras masas? Quiero tomar, creo que te toca. ¿Quieres decir algo? No nos vamos y se acabó. Poco puedo decir, pero bueno, al hilo de sí, bueno. Nada, al hilo de que algunas sugerencias que has hecho que tienen interés y que tienen interés filosófico, vamos, a propósito de la mención a los santos, cuando llegaste a Santo Domingo Guzmán y a la fundación a los dominicos, la orden de predicadores, pues tú hiciste unos comentarios filosóficos muy agudos y muy interesantes, ¿no? La importancia de la teología y en la medida en la que, por supuesto, pues había que tener una filosofía y una nematología que fuera comparable a lo que habían hecho los musulmanes con Averroes, ¿no? Efectivamente, este punto, ¿no? Y en relación a, pues eso, a la domesticación de Aristóteles y hacer de
la religión aristotélica, del noesis noesios, pues una adaptación al cristianismo, ¿no? Y entonces apuntaste un par de cosas interesantes y nada, yo he tomado el micrófono pues para abundar un poquitín, nada más, nada más que esto, ¿verdad? Y entonces tú hablabas de que con esa teología es imposible convencer a los musulmanes, claro, evidentemente. Y nada, pues sencillamente él no lo ha apuntado, pues entonces lo hago yo, sencillamente que aquella maniobra potentísima de la aparición de una filosofía y fundada por un español y que después alcanza su máximo esplendor con Santo Tomás de Aquino, pues decir que claro, estaba en principio, por supuesto, pensada para combatir a los cátaros y a los albigenses, que eran cristianos herejes, que se habían desarrollado por Occitania, y que bueno, que eran pues los podemitas de aquel entonces, ¿verdad? Pero que eran a la vez pues terroristas, que realmente entraban, hacían pues masacres, bueno, acababan con, y tenían naturalmente pues una nematología peligrosísima porque estaban anunciando el fin del mundo, predicaban que había que interrumpir la reproducción humana porque en la propia actividad sexual ya estaba el demonio y el pecado y entonces eso había que cortarlo, ¿no? Bueno, era una cosa pues delirante, pero que era, por así decirlo, una situación que tenía que ver con un momento de crisis del cristianismo, ¿verdad? Bueno, y entonces estos santos, su predicación va contra los albigenses, que se extienden, vienen a España, sobre todo por Cataluña. En Cataluña el movimiento cátaro fue realmente impresionante, ¿verdad? Y entonces esta es la razón a propósito de ese santo del siglo XIII. Pero también tiene que ver con la predicación a un tipo de españoles, que estaban quedando libres del yugo musulmán, son los mozárabes. Y hay otro santo importante que habría que implicar aquí, que es San Raimundo de Peñafort, un dominico catalán, ¿verdad?, que coincide con Santo Tomás de Aquino y le pide por favor que elabore una suma poderosísima, potentísima, que es la suma contra gentiles. Precisamente, ¿para qué la quiere San Raimundo de Peñafort? Pues para convencer a los mozárabes, es decir, aquellos que primero fueron cristianos, fueron de alguna manera pues convertidos o que en la ocupación musulmana pues tuvieron que convivir con los musulmanes, y cuando la reconquista va bajando, pues esos contingentes de población, pues naturalmente pues están en pecado, y pues no saben lo que son los sacramentos y demás, y entonces San Raimundo de Peñafort, sobre todo en esa zona, le pide por favor a Santo Tomás de Aquino que elabore una especie de catecismo para convencer a los que habían sido musulmanes, pero digamos que a los musulmanes frontalmente imposible, pero digamos esos otros musulmanes que habían dejado de serlo y que sus antepasados pues habían sido cristianos, sí podía tener efecto, ¿no? Y como Gustavo pues lo ha apuntado, y él conoce perfectamente todo esto, pero pues no tuvo a bien decirlo, y el tiempo se nos echaba encima, y dije, bueno, pues entonces cojo yo el micrófono. Sí, porque no tocaba directamente. Lo sé, pero como ya íbamos a marchar, dije, bueno, pues es el momento de decir un par de cosas sobre Santo Domingo Guzmán, la importancia de Santo Domingo Guzmán y San Raimundo de Peñafort, otro de los grandes que habría que reivindicar. Eso, sí, sin duda. Y seguramente hay que dar un título aquí, probablemente un centro de desmotivación de peregrinos sería lo verdaderamente útil, ¿no? Pero sin mira que empieza a haber coreanos, japoneses que digan, mira, yo fui a hacer el camino, fui a Francia, bueno, fíjate cómo se lo han montado los franceses, porque eso era una de las rutas, es decir, que había otras. Entonces, ya, bueno, está institucionalizado, y llegaste a Santo Domingo,
Y allí me di cuenta de que estaba siendo víctima de la propaganda, del mito, de no sé qué, que no hace falta llegar allí para ver a un santo más milagrero que Santiago, como es Santo Domingo, etcétera, etcétera, ¿eh? Más cercano, donde ves al gallo, a la gallina, etcétera, una cosa así. Pero esas predicaciones de alguna manera despejaron, dos siglos después, la posibilidad de que ese camino se asentara y estuviera libre de, digamos... No, pero en esa línea, y no lo he mencionado, sí que una de las cosas que habría que reivindicar también es, por ejemplo, la importancia de la batalla de Clavijo en el contexto de la historia de España y la presencia de Santiago, su vínculo con Santo Domingo y en ese asunto. Es decir, que eso es clave y que fueron momentos cruciales de la reconquista y de la lucha contra el Islam. Es decir, esa es la realidad. Como luego todo el relanzamiento en el siglo XVII de la geografía alciatense, pues claro, es en todo el proceso barroco contra el protestantismo. Es decir, que es mucho más inmediato y que tiene que ver con eso, ¿eh? Que ahí si no introduces el elemento musulmán, no se entiende la historia de la Edad Media. Ahora, si no tienes presente la reforma protestante, no se puede entender la necesidad de dotar de nuevas creencias los relatos, pero también frente al ascetismo de los pobres y atormentados luteranos, pues recrecer los retablos barrocos, las procesiones, el culto, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento presente estamos en una situación totalmente en la que se mezclan los anteriores. Es decir, Occidente vuelve a estar en lucha contra el Islam, y aunque no nos queramos enterar, pues ahí está, ¿eh? Y no es tontería que el 10% de la población de Santo Domingo sea musulmana, y el sistema de creencias que había se está desinflando, siendo sustituido por unos sistemas de creencias que no mejoran en nada los sistemas medievales y modernos, por decirlo así. Entonces, pues a ver, no pasa nada. Es decir, que al revés, bueno, es que estos días, viendo, por ejemplo, es sorprendente que el Flos Sanctorum, aunque hay ediciones en español, pero claro, de la Leyenda Dorada, de no sé qué, pero no de las versiones ampliadas con los santos españoles. O sea, aquí se siguen publicando, difundiendo las versiones que están ayunas de mucha de la geografía hispana. Me ha sorprendido. Sí que es la bibliografía, la situación es todavía más sorprendente. Que es fácil encontrar los textos más o menos. Por ejemplo, el Flor Sanctorum de 1580, la edición de Sevilla, esa está en internet, en digital, perfecta. No he encontrado la del 74. Habría que ir a consultar un ejemplar a la Biblioteca Nacional, lo que fuera. No lo puedes hacer desde tu mesa. Tienes que ir a un archivo. Ahora, la edición de 1580 no es, aunque está en internet la imagen del libro, no está el texto legible. Transcribes, editas, buscas en Google y son textos que no existen, están olvidados, ¿eh? Como lo decía antes, hay por lo menos 5 ejemplares disponibles en 5 bibliotecas distintas del libro de Tejada, la obra clásica, monumental sobre el Abraham de La Rioja. Ahí estuvo
la metáfora que utiliza Tejada es muy potente, es decir, no, Santo Domingo es como Abraham, el Abraham de la Rioja, ¿vale? Pues, es decir, cualquiera que tenga un interés académico o histórico encuentra el libro en cualquier sitio digitalizado, pero esos textos no los ha leído la gente, no se conocen, porque no son fáciles de leer, y entonces lo primero, pues hay que transcribirlo, ponerlos en texto, documentarlo. Hay artículos eruditos y tal, pero normalmente los artículos que hacen hoy los eruditos, o los que tienen que hacer TCMs, TCGs, TCLeches, suelen ser artículos y textos basura, donde lo que citan es a otros que han hecho otro montón de textos parecidos, y donde, como mucho, se convierten en prescriptores, que diría el amigo maestro, de lo que tienen que leer los destinatarios. Entonces, que es la degeneración de la historia en nuestro presente. Es decir, el historiador es el que maneja documentación de archivo, pero luego te cuenta un relato ideológico a beneficio ideológico suyo, con los fragmentos que le interesan que leas. Oye, no, vamos a ver, está muy bien que lo interpretes después, pero facilita la lectura de los textos para que cualquiera los pueda utilizar, y no nos tenemos por qué creer. Claro, eso está cambiando, eso con internet está cambiando totalmente, está cambiando. Y una de las cosas interesantes de esto es ver los errores, las repeticiones. Bueno, eso pasa en cualquiera que se meta a trabajar sobre cualquier cosa, ¿no? Pero entonces, el olvido absoluto de los milagros del santo es grande, salvo la representación que se hace de los milagros del santo, que eso ya es para otro tipo de estudios que lo haga el que lo quiera. Es las adaptaciones de esos milagros y su evolución a lo largo del tiempo. Eso es otra temática, pero que de hecho en todo caso queda casi en un entorno circunscrito a la ciudad y que no se conoce. Entonces, sí que, por ejemplo, aquí en la librería de aquí al lado, pues sí que tienes en facsímil y muy baratito, pues el Codex Calistinus, el fragmentito, porque es un folio, claro, y hay guías y tal, pero a uno que quiera comprar, pues una relación de los milagros del santo, no existe. No es fácil eso no es fácil. Tienes que ir a los libros del 17 y del 18, que no son imposibles de encontrar, pero que no es fácil de leer. Entonces, esas cosas, eso es un mínimo, pero a partir de ahí las tareas creativas que se pueden hacer son muchas, y es un problema objetivo que no es sencillo de resolver. En la calle Mayor está un centro de interpretación del camino o algo así, que se llama Kilómetro 550, que lleva un año cerrado, me parece, o algo así, ¿no? Dice que se abre puntualmente, que hay que remodelarlo. Claro, eso se hizo con la mejor intención hace no sé cuánto, 10, 12 años, pero ¿qué resulta? Pues que, salvo que se llenara de alumnos de colegios que se les llevaba a verlos, como es natural, al que hace el camino le importa un pito. Sí, al que está haciendo el camino dice, me vas tú aquí a contarme en qué consiste el camino. Es decir, que eran pocos los peregrinos que entraban en el centro de interpretación del camino, pues porque no es tan sencillo. Es decir, si tiene aunque igual habría que potenciarlo en la línea que he dicho ya antes, de que sirviera de freno. Es decir, venga, hasta aquí hemos llegado, ahora vamos a hacer una historia, no una historia lúdico-temática para niños, sino vamos a hacer, a obligar, porque por el atractivo de lo que enseñas, tengas que obligar a que se queden aquí 2 o 3 días a descansar, aunque sigan haciendo el camino, pero les pongas una selección de películas en las que sale el camino, el otro, aunque sean pues todas las gamberradas
que en la historia del cine se han hecho sobre estas cosas, pues de Buñuel, de Prisciliano, de lo que se quiera. Pero bueno, pero quiere decir que es el entorno y el contexto. Y entonces quiere decir que eso hay material para entretener al personal al margen desde Santo Domingo. Evidentemente Santo Domingo tiene una ventaja como ciudad, por ejemplo, que tiene más presencia, que está más en el camino, pues que San Millán de la Cogolla no está en el camino. San Millán de la Cogolla tiene la importancia histórica, ha sabido venderla, pues de la lengua, de las glosas emilianenses, todo lo que se quiera, aunque hoy día ya haya quedado superado por la aparición de... Pero bueno, ahí queda el edificio, el monasterio, hay que ir a verlo, todas esas cosas. Este viernes viene el viernes o el domingo, van a estar aquí celebrando el 90 cumpleaños de Trevijano, pues una serie de personajes invitados, algunos de ellos amigos y tal y cual. La justificación de Trevijano para venir aquí no es que su familia o tenga parte de su familia de La Rioja o las conservas Trevijano, lo que sea. La argumentación que da es la lengua, es San Millán, pero como en San Millán pues no tendría tan sencillo que le prestasen la sala de la lengua, que hay allí medio cerrada, sino que le prestan el teatro de Santo Domingo, pues viene a Santo Domingo. En el vídeo que él hace hasta se confunde, dice no, vamos a ir a San Millán de la Calzada. lo dice así, Trevijano, que tela, pero bueno, pero bien, pero eso sirve para qué, pues para decir, oye, pues mira, qué estupendo, vamos a potenciar aquí esas cosas, apropiándonos de cosas que tengan que ver con la lengua, que no hay por qué ir solo en plan fetichista a San Millán. San Millán se va un día por la tarde a verlo, pero estando en Santo Domingo y haciendo actividades en Santo Domingo. Pues esas son cosas que se pueden hacer si hay voluntad de hacerlas, pero no esperando que nadie te las vaya a hacer por ti. Eso hay que hacerlo desde la ciudad, por lo que decía antes. La competencia en todas estas cosas es absoluta. Y el ejemplo, estar esperando a que venga el calciatense rico que se le ocurra hacer lo que en el pueblito este de León hizo el emigrante que montó en México cervezas Corona, que en España no se pueden llamar cervezas Corona porque protestó la Casa Real y se tiene que llamar Coronita, que dejó hace unos años 200 millones de euros para un pueblo de 26 habitantes que no saben qué hacer con ellos. Bueno, han hecho una fundación maravillosa, pero bueno, han gastado el dinero, pero bueno, está por ver en qué queda eso. Ahora, 200 millones en Santo Domingo bien invertidos en otras cosas, pues daría para mucho, daría para convencer a muchos que estudien aquí temporada y cosas así, pero bueno, bien. Bueno, pues nada, el próximo día, bueno, jueves me parece que hablas tú, ¿no? O el viernes. El viernes Brea va a hablar de estas cuestiones desde una perspectiva más técnica que ideológica. Pues se levanta la sesión. Gracias.